Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Espero poder compartir con ustedes reflexiones, algunos conocimientos logrados en un tema que fue abordado férreamente e intensamente, con sentimientos, conocimientos y sustos, eh, y que era muy relevante porque conocimos desde que se describió la enfermedad que un porcentaje no menor de pacientes iban a terminar en nuestras unidades de paciente crítico y para bien o para mal, las primeras descripciones respecto de su transmisión hacia el personal de salud fueron tan altas como seroconversiones de 43%, 45%. Por lo tanto, el miedo estuvo presente y evidentemente iba a jugar un rol en las determinaciones y en cómo nos íbamos a comportar. Eh, Pensábamos que sabíamos todo de medicina y por lo tanto era muy importante o acceder a ese conocimiento y usarlo duramente o de frentón, usar aspectos culturales, pero lo que se intentó, y ahora ya transcurría la primera ola, pretende un poco consolidar qué aspectos y conocimientos hemos logrado en ese campo. Sorry, eso es solamente tecnología del doctor Gaete, que viene, como ya me vieron, millennial no soy, así que hay una dificultad técnica. Bueno, a finales del 2019 en Wuhan, una provincia de China, se describe la aparición de un virus RNA perteneciente a los beta coronavirus del subgénero relacionado con el SARS-CoV-1, un poco menos alejado de los MERS, y a partir de este minuto, y no siendo la primera vez que pasa algo en el mundo, especialmente en China, se nos empezó a preguntar a los infectólogos si efectivamente esta iba a llegar, iba a ser una pandemia o no. Teníamos experiencias del MERS, del SARS-CoV-1, todos teníamos esperanza de que quedara inmerso en esos territorios, pero la tasa de transmisibilidad del virus demostró rápidamente que la expansión iba a ser mundial y efectivamente así se comportó. Para efectos del control de infecciones en una institución, se torna de la mayor relevancia el establecer para cualquier agente infeccioso cuál es el modo o cuáles son los mecanismos de transmisión. Y el mecanismo de transmisión es de relevancia en la decisión del manejo final que haremos de los pacientes, en las medidas de protección y prevención que vamos a establecer, en que tenemos que establecer además cuál va a ser el apropiado uso de elementos de protección personal. Y por supuesto, uno de los requerimientos de cualquier control de infecciones es sostener la salud de nuestro personal, que finalmente es la que va a atender a nuestros pacientes. Como concepto básico, el control de infecciones tiene como objetivo fundamental en las enfermedades infecciosas, como lo dice su nombre, el reducir, idealmente llevar a cero, la transmisión de los agentes infecciosos. Y básicamente lo que hay que hacer para lograr esto es controlar la fuente o el origen, o sea, tratar de que desde el origen o la fuente no salgan a través de algún mecanismo las infecciones que puedan contaminar o infectar a otros individuos. El aislamiento, evidentemente hay que aislar a los pacientes que tienen enfermedades infecciosas. Quien los va a atender tiene que usar elementos de protección personal adecuados. Y por supuesto, ya hemos aprendido que tiene importante rol la desinfección ambiental que realicemos. Los primeros datos epidemiológicos respecto de transmisión dieron claridad de que este virus se transmitía a través de gotitas. Si se transmite a través de gotitas, que son estas partículas que a veces son visibles, de más de 5 micrones, muchas veces no son visibles, pero pueden verse algunas, indican en forma inmediata
que el contacto persona a persona es una gran posibilidad de transmisión y por lo tanto hay que intervenir ese mecanismo para efecto de que no se transmita. Casi por un considerando de todo lo que sabíamos de virus y bacterias y otros agentes que se transmitían por este mecanismo, consideramos que el contacto también participaba, ya sea directo o indirecto, aunque para ser honesto, pese a que ya llevamos más de un año en esta historia, la transmisión a través de contacto es clara para cuando uno contamina sus manos y se lleva el virus, en este caso, a mucosas, pero no está claro a través de fomites. Probablemente juegan un rol. Hay una cierta demostración de RNA en diversas superficies, como les voy a mostrar en las siguientes diapositivas, pero la viabilidad, que es un tema muy importante a la hora de la transmisión, no está tan demostrada. Pero en general, todos hemos establecido que dado que el contacto persona a persona debe ser cercano, las gotitas además se pueden transmitir por estos mecanismos directos también, se estableció férreamente que la transmisión de esta gente era por gotita y contacto. El problema que describiendo numerosos brotes en cruceros, en hogares de ancianos, en vuelos, aviones, buses, quedó la idea de que en algunos de estos cuadros la transmisión aérea era un posible y entonces empezamos a aprender que probablemente la transmisión vía gotitas aéreo es un continuo y en este continuo tenemos que separar un poco lo que es gotitas de lo que es aéreo porque eso implica grandes definiciones y formas de impedir esta transmisión. El 2008 ya se nos había mostrado cómo la tos puede generar partículas grandes, conocidas como gotitas, que habitualmente decantan más allá de 1 o 2 metros, o sea, la mayoría de ellas no permanece en el aire, pero algunas partículas alcanzan velocidades de hasta 8 metros por segundo, como lo ven en la gráfica a la derecha arriba, superior, que se ven en rojo en esta gráfica, y algunas de estas partículas pueden sostenerse en el aire, incluso en algunos estudios por 8 minutos o más tiempo, y eso es lo que empezó a generar las dudas respecto de si no había transmisión aérea junto con estos datos epidemiológicos que les referí. Esta publicación del New England tiene un video asociado que los invito a ver. Hay varios videos que yo no los voy a presentar por honor al tiempo, pero son cortitos, son interesantes y vale mucho la pena, son de fácil acceso en la página del New England y efectivamente permiten un poco demostrar cómo la tos genera partículas de distintos tamaños, flujos que son turbulentos. En ese flujo turbulento la presencia real de aerosoles y cómo efectivamente los aerosoles también permanecen algún tiempo en estas gráficas. Así que el tema de pensar que los aerosoles solo juegan en aéreo y no tienen ninguna participación en gotita es lo que se cuestionó en esta enfermedad y de hecho sigue hasta nuestros tiempos en una esfera de alguna duda. Pero evidentemente antes de la primera ola nosotros teníamos que tomar decisiones con lo que conocíamos de antes y lo poco que íbamos conociendo de estos hechos. Pero aparecieron nuevamente todos estos artículos que hablaban de cómo es la dinámica o aerodinámica de la tos. En 2008 ya había una publicación al respecto. También se evaluó el estornudo, y esto un poquito más en el 2016. Esta es otra forma de evaluar. Ustedes ven por milisegundos cómo efectivamente al estornudar un paciente genera flujos turbulentos con gotas bastante grandes y visibles dentro de los primeros milisegundos, y finalmente después una disipación donde efectivamente se ha demostrado la generación de aerosoles, incluso en estos hechos como toser y estornudar. Por lo tanto, me parece que desde el punto de vista de la física, cuando uno habla, lamentablemente, cuando uno tose, cuando uno estornuda, cuando uno conversa,
produce partículas de distintos tamaños que no tienen por qué respetar esto de voy a hacer de más de 5 micrones o voy a hacer de menos de 5 micrones. Cuando hablamos de estos tamaños, estamos diciendo de la posibilidad de llegar o no al alveolo directo o quedarnos en el trayecto. Y lo que sí podemos decir desde el mundo de la física es que estas situaciones generan aerosoles, pero vamos a tratar de determinar si los aerosoles son de relevancia o no en esta enfermedad. Como les decía, la evidencia epidemiológica, clínica, conocimiento de patologías y virus anteriores no da pie a discutir de que la transmisión es por gotita, pero la participación de aerosoles es el tema que asustó y nos conmovió desde el punto de vista del control de infecciones, porque implicaba que teníamos que tomar decisiones respecto de qué íbamos a utilizar como elementos de protección personal. Como ya les adelanté, este fenómeno también ahora en el 2020 se evaluó para una conversación. Estas son, efectivamente se le pide a un paciente que diga que permanezca sano, stay healthy, y la verdad que lo que se evalúa es que al decir esta frase y medir las partículas que se producen, dependiendo del volumen de la voz, hay más o menos partículas. Lo interesante de este tercer video, que como ya les dije, no se los voy a mostrar, pero son cortitos y todos los 3 videos que estoy hablando pueden ser vistos en la página del New England de coronavirus, gratis por lo demás, con mucha información, es que en este último caso, al poner una mascarilla, no se ve ninguna partícula en este modelo de luminosidad que se usó para demostrar las gotitas que se producían al conversar en distintos volúmenes, y por lo tanto por eso ustedes ven los pics en verde acá, de a mayor volumen, más generación, pero es sostenible. Si uno dice stay healthy y se mide específicamente en el pH del inglés, uno produce estas partículas gotitas, pero también aerosoles, solo por conversar. Por lo tanto, todos los equipos de infecciones asociadas a la atención de salud se vieron en la rudeza de determinar si los aislamientos que iba a establecer eran de carácter gotitas, como lo hacíamos hasta este minuto, para todos los virus respiratorios, incluida la influenza, o íbamos a hacer un híbrido con aerosoles y íbamos a usar algunas medidas de esa línea. Por supuesto, para todas las enfermedades nuevas, uno tiende a ser un poquito más exigente al inicio cuando no conoce la enfermedad, pero era evidente que el mundo no podía sostener, sin tener evidencia, aislamientos aéreos, porque evidentemente el costo de ese fenómeno, las implicancias desde el punto de vista de la arquitectura de nuestros hospitales, es de alta complejidad. Por lo tanto, había que tomar esta decisión. Y esto es un poco lo que sabíamos antes. Habíamos definido que en las infecciones transmitidas por gotitas, estas partículas de más de 5 micrones alcanzaban hasta 1 o 2 metros, dependiendo de la literatura que uno leyese, y que en general uno establecía estas piezas con, o sin presión positiva, obviamente, ojalá de presión negativa, y que uno podía prácticamente usar mascarillas que logran cohibir, como las mascarillas médicas, cohibir esta transmisión, y era lógico y sustentable. O sea, la mascarilla pasó a ser un tema importante en esta epidemia, en determinar cuál es la que íbamos a usar. Y todos entendemos que si era gotita teníamos que usar alta eficiencia, si eran, perdón, aerosoles, pero si eran gotitas podíamos usar la mascarilla quirúrgica o médica habitual porque están comprobadas que sirven para aquello. Pero toda la evaluación anterior nos demostró que en realidad en todas las acciones que hacemos predominan las gotitas, pero hay un número de partículas que son aerosoles. Y la pregunta entonces para todo el mundo fue, ¿los aerosoles tienen importancia o no tienen importancia en esta enfermedad? Porque dependiendo de eso es lo que vamos a realizar. Y como les había comentado, epidemiológicamente en algunas circunstancias parecía que los aerosoles estaban jugando un rol, pero en medicina los pareceres son para expositores como yo, pero la ciencia es la ciencia y las cosas hay que demostrarlo, y eso implica entonces que se empezaron a hacer una serie de pruebas para demostrar si esto era plausible o no.
Ya le hice spoiler porque les comenté que a la fecha el tema no está resuelto. Pero es un dato interesante cómo en el año 2021 seguimos discutiendo incluso si es que los aerosoles participan en qué enfermedad, en qué no. A modo de cultura general, sepan ustedes que en todas las epidemias de influenza, en el pic de las epidemias de influenza, se sabe que hay algún grado de transmisión por aerosoles. Independiente de aquello, nunca hemos establecido un aislamiento aéreo en las epidemias de influenza y solo hemos establecido aislamientos por gotitas. Pero ese es un concepto que manejamos, toleramos porque evidentemente estamos hablando de un virus con menos letalidad, un virus con menos transmisibilidad, como lo es el coronavirus en la actualidad. Por lo tanto, los aerosoles en este caso lograron tener un poco más de importancia y fueron considerados para las decisiones que tomamos localmente y que se extendieron razonablemente a nivel mundial. Un poco volviendo a las partículas, los médicos hablábamos de esto de gotitas y de aerosoles, pero en la higiene industrial la gente clasificó siempre estas partículas de acuerdo al tamaño. Y si eran de 100 micrones, ellos decían que estas partículas eran inhalables, o sea, llegaban a la nariz, a la boca, pero no podían seguir progresando en el árbol bronquial. Denominaban torácicas a las partículas que estaban en torno a 10 micrones, porque son las que pueden llegar a tráquea y bronquio. Pero solo las de -4 o -5 para efectos médicos son las respirables, o sea, aquellas que efectivamente llegan al alveolo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿para tener neumonía necesitamos que el agente llegue al alveolo? Eso también es un tema que se ha estado estudiando y para el coronavirus en particular, pareciera que la necesidad de llegar al alveolo para generar neumonía no es tal. De hecho, la gran cantidad de coronavirus se queda en nariz y boca. Y lo que se está pensando es que, como todas las neumonias en el mundo, la microaspiración es la que logra llevar finalmente el virus hacia el alveolo y no que llegue directamente. Así que quizás estos 10 minutos que estaba hablando tampoco tenían importancia porque todo depende de otros factores, no solo el tamaño. A modo de resumen, lo que sabíamos hasta ese minuto, las mascarillas médicas son eficientes, médicas, no género, médicas, son eficientes en evitar la transmisión por gotitas y las mascarillas de alta eficiencia o respiradores son eficientes para aerosoles. Pero para que un aerosol genere infección, tiene que cumplir requisitos. Primero, ¿cuál es la carga viral de esos aerosoles? Y aquí han salido miles de trabajos, yo puse aquí a 2 autores que hablan que en un minuto de conversación uno puede generar aerosoles con 1000 viriones que pueden permanecer en el aire unos 8 minutos. Y si uno le aplica un modelo matemático, estos autores decían que en una conversación la probabilidad de transmitir viriones es de un 0,01%. O sea, no parece ser tan infeccioso desde el punto de vista de una conversación. Pero modelos matemáticos con pacientes que tienen altas cargas virales demuestran exactamente lo mismo, que la cantidad de viriones por respiración es baja, pero si ese paciente está enfermo ahora y tose, la cantidad de viriones sube en los aerosoles que produce hasta niveles tan altos como 7,44 millones de copias por metro cúbico. Por lo tanto, implica que pareciera que estos estudios demuestran que la sintomatología está jugando un rol. Pacientes sintomáticos parecen tener cargas virales altas que pueden ser expelidas a través de estos mecanismos de gota, sin duda, pero también alguna parte de aerosoles. ¿Hemos logrado demostrar que hay virus en los aerosoles? La respuesta es sí, así que por lo menos tenemos la primera línea de pensamiento. Tener RNA en los aerosoles implica que son infectivos. Bueno, para demostrar eso, lo que uno tiene que hacer es tener o acceder a estos aerosoles, a este RNA y cultivarlo.
y si efectivamente de eso resulta no RNA, sino que un virus, es infectivo. Bueno, las preguntas aquí son, bueno, ¿y los cultivos virales para este COVID son fáciles de hacer? ¿Están estandarizados? No, en una patología tan nueva como esta no estaban estandarizados. Y los cultivos virales que se usaron en general fueron más bien por el lado de la frustración que por lograr el cultivo, aunque en la actualidad, a nuestros tiempos, ya hay un par de trabajos que han logrado demostrar que en algunos aerosoles efectivamente hay virus que pueden efectivamente sobrevivir o por lo menos replicar. Y un dato que le había adelantado, el tercer fenómeno es el tropismo que tenga este agente infeccioso, que en este caso se demostró, y ya epidemiológicamente se conoce, que la unión se produce entre las proteínas de la spike con receptores de enzima convertidora del angiotensinógeno 2, pero en la evaluación del tropismo, la presencia de este receptor es alta en mucosa nasal, faringea, y va bajando en el árbol bronquial en la medida que baja. Por lo tanto, eso ha llevado a la hipótesis de que probablemente no necesita tanto aerosol, sino que necesita llegar a la mucosa nasal y ahí replicar y por microaspiración, a lo mejor algunos pacientes desarrollar la neumonía en definitiva. Pero lo concreto es que si uno ahora piensa en el receptor en el árbol bronquial no está distribuido homogéneamente y está en cantidades sustanciales en la mucosa nasal. Por supuesto, ustedes ya saben que en la actualidad no solo se requiere ese receptor, sino que también una proteasa que ayuda en este ensamblaje, pero eso escapa al motivo de esta presentación. Este trabajo lo que pretende mostrarles es que a diferencia del SARS-1, otra cosa que aprendimos de esta enfermedad es que las cargas virales, a diferencia del SARS-1, que solían ser bajas y un poco más altas del quinto al décimo día, en esta enfermedad las cargas virales más altas a nivel nasal, en la garganta, son en los primeros días de enfermedad con un pic probable entre 12 horas antes de hacer síntomas y los primeros días de síntomas hasta como el día quinto o séptimo. Después del séptimo día las cargas virales son bastante más bajas y por lo tanto la posibilidad de detección de alguno de estos enfermos con menos síntomas se empieza a dificultar incluso para la PCR. Pero esto demuestra que los pacientes, primero, probablemente transmiten la enfermedad en todos los estudios los mayores 2 días antes y hasta como 7 días después. Por supuesto, hay casos que llegan hasta 14 y por eso la decisión internacional de que los aislamientos de los contactos estrechos de un caso fueran de 14 días. Pero sabemos que la transmisión persona a persona después del séptimo día es bastante baja, pobre, y eso nos llevó a pensar en algún minuto del pic de la ola que al personal de salud que tuviese cuadros pobres o fuera contacto estrecho, hacer una PCR al séptimo día y si salía negativa, hacerlos volver. Por supuesto, aislados con elementos de protección, pero que volvieran a atender si es que efectivamente había mucho personal con enfermedad. Todo esto basado en esta evidencia que se ha sostenido en el tiempo. Inicialmente estos fueron 17 pacientes, se hizo en China, así que evidentemente tampoco es para dictar cátedra de cómo es la carga viral en la enfermedad, pero por lo menos se ha sostenido en el tiempo esta visión de cargas virales altas al inicio de la enfermedad, un par de días o 1 o 2 días antes, y en general baja a partir de esos momentos. Este es un trabajo que también dio dolores de cabeza porque esto es un laboratorio, lo que pretendió evaluar era virus viable en aerosoles y en superficies como el cobre, como el metal, el plástico, etcétera, y demostró, al igual que que en el SARS-1, que efectivamente podría tener en aerosoles viabilidad de hasta 3 horas, que era lo que ocurría
en estos experimentos. Por supuesto, esto llevó a sustos, a que el ambiente participaba fuertemente, y la verdad que la aerosolización primero es hecha en un laboratorio y son mediciones complejas, difíciles, pero bueno, al menos permiten decir que efectivamente se ha podido demostrar viabilidad en superficie, se puede decir que se ha podido demostrar viabilidad en aerosoles, pero de ahí a que se produzcan en estas cantidades que se hicieron para este estudio, evidentemente esto es artificial y no necesariamente señala lo que pasa en los seres humanos. Finalmente, después de esta larga perorata respecto de cómo se transmite el virus, la decisión inicial y que hemos sostenido es que nuestro personal de salud iba a acceder sí o sí a batas para evitar la transmisión por contacto, mascarillas de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque si estaba esta duda de aerosoles, y nosotros en UPC además hacemos una serie de procedimientos que generan aerosoles, o sea, que artificialmente generamos aerosoles. Somos una unidad que evaluó rápidamente la ventilación mecánica no invasiva y no la desechamos. Decidimos como grupo que la íbamos a ofrecer a nuestros pacientes. Como ustedes recuerdan, en muchas partes del mundo no se ofreció esta alternativa. A nosotros nos pareció que teníamos bastante expertise y podíamos hacer técnicas para efectos de reducir la probabilidad de riesgo de aerosoles y por lo tanto decidimos que sí íbamos a hacer ventilación mecánica no invasiva. Por lo tanto, el personal que atendía COVID en esta institución, la decisión fue, va a usar mascarillas de alta eficiencia en la atención de estos pacientes. Por supuesto, para evitar la llegada a las conjuntivas, usamos escudos faciales o lentes, pero lo que más hubo fue escudos faciales y guantes, evidentemente, en el tema de contacto. No hemos cambiado esta situación, no hemos visto así. Por supuesto, al inicio nos vimos enfrentados a lo que se vio todo el mundo, que uno hacía encargo y llegaba a la mitad, un tercio, un cuarto, un octavo. Empezaban a llegar máscaras de todo tipo, N95 desde Corea, de China, etcétera. China lo bloqueaban. Complejidades, pero finalmente estos fueron los elementos que decidimos para la atención de nuestro personal y que creo que finalmente se validaron por el CDC, por el ITSA y en todo el mundo en general. Si pensamos que era gotita, recuerden ustedes que la duda era por qué no usar mascarillas quirúrgicas o médicas y punto. La decisión en esta institución de ir a N95 estuvo en la duda de este fenómeno de aerosoles y en la creencia eficiente de que íbamos a crear aerosoles y que debíamos proteger a nuestro personal. Otro video del New England que dice cómo se usan. En general nosotros nos parecimos bastante desde el punto de vista, usamos ese mismo gorro de color amarillo en esta institución. Así que efectivamente otro video que pueden acceder en New England rápido de cómo se usan, se sacan estos productos porque no sirve de nada si no lo usamos correctamente. Control de la fuente u origen. Esto también fue bien discutido, gente que apelaba a que con esto podíamos intervenir sobre los derechos de cada uno, pero finalmente lo que se decidió en esta institución era el uso de mascarilla universal al interior de la institución y ya a esta altura del partido podemos decir que la mascarilla universal probablemente controla la fuente, o sea, si hay alguien enfermo y viene con mascarilla, evidentemente disminuye su probabilidad de transmisión de enfermedades. Si es que alguien está sano, evidentemente con mascarilla disminuye su probabilidad de adquirirla y por lo tanto, pese a la discusión inicial, la mascarilla universal al interior de la institución sigue siendo un tema vigente y como ustedes saben, a nivel ambiental también. ¿Qué hacemos con los pacientes? Segregamos por patología. Si es respiratoria, febril, creamos una urgencia respiratoria. Eso quiere decir que cualquier paciente que tiene fiebre o patología respiratoria va a ese lugar, lo segregamos de la urgencia general normal. Alguien que viene por dolor abdominal va a la urgencia general. Alguien que tiene fiebre y síntomas respiratorios va a la urgencia respiratoria. Segregamos. También se desarrolló fuertemente, se pensaba este año partir con telemedicina, partimos el 2020 porque eso permitía que mucha gente con patología menor pudiese ser
hacerse el test y consultar por telemedicina, lo que parece que es un buen desarrollo desde el punto de vista de evitar que la gente circule. Y por supuesto, durante la atención usar elementos de protección personal, etcétera. A todo paciente que ingresa a esta clínica le hacemos un screening clínico, que es una encuesta, pero también una PCR para efectos de decidir si el paciente tiene o no, o es asintomático o no respecto a esta patología. Por lo tanto, de segregarla también a la hora de la hospitalización. Partimos con PCR, cuando dispusimos de antígenos lo usamos, también usamos anticuerpos. La idea que nos quedó de los anticuerpos es que enredaba las decisiones y nos parece que no tiene un rol clínico en la actualidad en este screening. El antígeno tiene la gracia que tenemos respuestas en media hora, una hora, y en casos de urgencia podemos decidir si un paciente se opera en el pabellón COVID o se opera en un pabellón normal, por ejemplo, a la espera de la PCR, que en esta institución demora entre 6 o 8 horas. Hicimos protocolos de manejo de pacientes sospechosos y casos, y algo que da rédito sin lugar a dudas, sobre todo en pacientes críticos, es controlar las visitas. Si hay una segunda ola, no tengo ninguna duda de que uno debe mantener el control de visitas y debe nuevamente restringirlo. Entiendo la humanidad que hay detrás de todas estas decisiones, pero evidentemente equipos cansados que tienen que estar vistiéndose a cada rato o a veces en cohorte, pero que tienen que estar haciendo una serie de acciones que antes no hacíamos, atendiendo público. Además, parece complejo y permite que se pierda el control respecto de la transmisión pese a la mascarilla universal. Por lo tanto, el control de visitas se estableció y de haber una segunda ola lo patrocino fuertemente. También hay que pensar en los pacientes que pueden tener distintos devices, en alto flujo, mascarillas, y en ese caso en el traslado también es importante tratar de evitar o controlar a la fuente, y estos fueron algunos mecanismos que establecimos para efectos de controlar la transmisión. El personal de salud, el uso de mascarilla médica, cuando estamos atendiendo al paciente, mascarillas de alta eficiencia, pero en nuestra habitualidad, mascarilla médica, pero no tiene que tener válvula exhalatoria, porque evidentemente eso no controla la fuente. Tuvimos que usarlas de pronto porque fue lo que llegó, pero en exprofeso no debiéramos usar mascarillas con válvulas exhalatorias. En el personal de salud hicimos búsqueda activa mediante apps que nos llegaban encuestas antes de los turnos diciendo tiene alguno de estos síntomas, etcétera, etcétera. Establecimos una PCR inmediata en presencia de síntomas y obviamente a costo cero. El personal no va a ir a cada rato a hacerse PCR. Por lo tanto, hicimos el acceso a PCR a costo cero. Tuvimos que hacer horarios diferidos para actividades comunes, como salir a comer. Lo que vimos es que efectivamente había mucha gente en algunos lugares muy chicos y por lo tanto tuvimos que buscar espacios y formas para separar al personal y que pudiese tener actividades de esparcimiento, pero en un ambiente espacioso, ventilado, y por lo tanto en la alimentación no todos podían ir a la misma hora y por lo tanto hubo que ir, diferir lugares, etcétera. Y por supuesto, se escribió un protocolo de manejo del personal de salud también, así como para manejar casos, también cómo manejamos al personal de salud. El CDC habla de tasas de transmisión una vez que hacemos aislamiento de casos y dice que la transmisión puede alcanzar hasta un 4% si uno aísla a los pacientes 7 días, al 1,4% si lo aísla 10 días y al 0,1% de transmisión si lo aísla 14. Y esto fue lo que llevó a la decisión de aislar a los contactos estrechos por 14 días. Los aislamientos tienen que ser en salas individuales, espaciosas, ventiladas, ojalá sin presión positiva, pero algo que vimos todos, y yo creo que esto alcanzó a todos los hospitales, es que habíamos pensado razonablemente en los pacientes, pero no habíamos pensado tan razonablemente en el personal. Y eso implicó generar áreas con características señaladas también para las actividades de esparcimiento, descanso, tránsito del personal de salud. Y eso fue un tema. Cuando cerramos áreas tuvimos que llevarlas hacia el personal, hacer hall para la alimentación de nuestro personal que no puede salir de la unidad, etcétera.
Otra cosa que aprendimos es cuántas PCR hay que hacer. Esta es una carta del doctor Mina, o de ese grupo al menos, pero básicamente era para hablar de qué test tenemos que usar para hacer el diagnóstico. Yo lo voy a usar para decir que las PCR tienen alta sensibilidad y por lo tanto permiten detectar virus más allá del periodo infeccioso. Por lo tanto, cuando uno hizo una PCR y está positiva, el perseguirla y seguir haciendo y no tiene mucho sentido. Por lo tanto, lo primero que aprendimos es que un paciente que tiene PCR positiva no lo seguimos porque existe un porcentaje de ellos que mantienen PCR positivas incluso por meses. Por lo tanto, en ese sentido, no hicimos controles al personal de salud que enfermaba o que se iba con contacto estrecho de PCR para ver si estaban positivas o no, porque enredaba y probablemente detectábamos a gente que ya no estaba contagiando. Como ustedes ven, las PCR no aportan mucho en el periodo preinfeccioso. Y si que uno usara antígeno, a lo mejor la técnica debiera ser estar haciendo con cierta rutinariamente antígenos para efecto de detectar enfermos, pero para la confirmación usar PCR. El mensaje de esta diapositiva es que PCR una vez y no tiene mucho sentido seguir haciendo. Si la primera PCR es negativa en un paciente sintomático, uno debiera tratar de hacer la PCR rápido, porque como ya les señalé, las cargas virales en esta enfermedad son altas al inicio. Por lo tanto, si ya lleva mucho tiempo, también existe la posibilidad de que ya no pesquisemos PCR positivas en estos casos y tendremos que definir que el paciente tiene coronavirus o no por cuadro clínico, escáner, etcétera. En la desinfección ambiental se ha probado de contaminar los EPP, las mascarillas sobre todo, con luz ultravioleta, con peróxido de hidrógeno, con calor húmedo, todas válidas, pero la verdad difíciles de llevar a cabo, no con mucha evidencia dura, y en general lo que hicimos en este centro fue no decontaminar, no reciclar, y en general usábamos por tiempos que partieron acotados y que en la actualidad van dependiendo de cómo se siente la máscara y cómo se ve. Para las superficies, usar cloro, alcohol, amonio cuaternario en los aparatos para que no se deterioren. Todo es válido y fue lo que nosotros utilizamos, fundamentalmente amonio cuaternario en este centro. Tan relevante como los mecanismos de transmisión en algunos modelos nuevos es la ingeniería, o sea, tratar de tener habitaciones con presión negativa sería ideal, eliminar, controlar a la fuente y por supuesto los EPP. Pero en esta enfermedad hemos puesto en evidencia que lo ingenieril, la arquitectura de nuestros hospitales, los fenómenos asociados a la atención de salud pueden tener incluso mayor importancia incluso que los propios elementos de protección personal. ¿Algo más para ir terminando? Bueno, estas rayas que se ven ustedes para decirles que cuando uno mide anticuerpos, en general en todos decaen. Si uno ve cada una de estas líneas, en el tiempo empiezan a disminuir. Este es un trabajo que se hizo en COVID leve y lo que ve es que un número de ellos incluso empieza a negativizar serología. Este trabajo habla de cómo se lo convierte el personal de salud y lo que uno muestra es que en la primera ola, en general, en los pacientes que tenían PCR negativa en rojo o PCR positiva, cómo se movían los anticuerpos y uno ve que en general, teniendo anticuerpos, la tasa de cero o de desarrollo de enfermedades baja y evidentemente en la medida que en la población ya hay una ola, aparecen algunos casos en personal de salud, pero son los menos, porque los anticuerpos pareciera, o en este trabajo lo que se demuestra, es que la presencia de anticuerpos sí protege. Y eso es un dato muy relevante. Este es un trabajo que no hemos publicado todavía, pero que estamos ya a punto de aquello, comandado por la doctora Irureta Goyena. Estos datos no están publicados, que muestran, este es un estudio de cero conversión en el personal de salud, lo hicimos durante todo este periodo, un par de meses, estuvimos haciendo serologías continuas en un seguimiento longitudinal. Aquí en esta gráfica, cómo se estaba moviendo el COVID en el país, cómo se estaban moviendo las admisiones en nuestra clínica, y en azul
las cero conversiones de nuestro personal. Y efectivamente las cero conversiones siguieron un poco a la epidemia, pero se estabilizaron una vez que se estabilizó la epidemia. Lo que nos pareció podría indicar que efectivamente los EPP logran cohibir las cero conversiones, o sea que el uso de ellas es importante, pero queda igual un aspecto que es que nuestro personal también tiene que ir a casa y que a veces en esos lugares es donde más se enferman. Por lo tanto, el control en el centro hospitalario también tiene que pasar por recomendaciones de control en el domicilio. Esto es para mostrarles que efectivamente los pacientes que tienen menos síntomas tienen recuentos serológicos más bajos que aquellos que tienen síntomas, o sea que parece que los pacientes que tienen más síntomas quedan con recuentos de anticuerpos más altos, y si creemos en la publicación del New England, uno podría sostener entonces que mientras más anticuerpos, menos probabilidades de enfermar nuevamente. De hecho, la reenfermedad es por ahora un hecho puntual, no es tan claro ese fenómeno. Aquí lo mismo demostramos también en la población chilena, en nuestros pacientes, que efectivamente entre 50 a 100 días, efectivamente los anticuerpos empiezan a bajar. Incluso un paciente negativizó sus anticuerpos en nuestra serie. ¿Y qué podemos hacer con todo esto si aprendimos que efectivamente parece que los anticuerpos protegen? Vacunar, que es el paso en el que estamos. Las vacunas introducen factores en lo que vamos a hacer. Podría ser. Efectivamente, la pregunta que viene en el futuro es, cuando todo el personal de salud esté vacunado, ¿vamos a mantener estas medidas de aislamiento? ¿Vamos a seguir con estos aislamientos de protección personal? ¿Los aislamientos de protección personal en ese escenario favorecen al paciente o no lo favorecen? Todos estamos cansados de vestirnos, desvestirnos y poner una cantidad de EPP que de pronto, con vacunas, no estoy diciendo que podamos salirnos de todo, pero es posible que podamos suavizar estas medidas. Mi vaticinio es que vamos a seguir igual, vamos a seguir rudos igual, pese a que estemos todos vacunados, y vamos a tener que esperar evidencia para sostener si efectivamente vamos con las vacunas a cambiar algo de lo que le he referido. Muchas gracias a todos por escuchar.